¿Van a hacer una pregunta? Sí, 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 claro. Bueno, largamos. Cuando quiera. Aguirre, a 10 años de ratificada la ley de caducidad, ¿cómo ve esa ley en perspectiva? Bueno, en perspectiva la veo mejor que cuando la voté con mucha convicción en cuanto a que era la salida ante un problema que de otro modo era insoluble para la sociedad uruguaya y para el Estado, para el aparato institucional. Y Perdón, creo que la... ¿Qué ocurre? Cuando quieras. Le reitero la pregunta, viendo en perspectiva la ley de caducidad, ¿qué análisis le merece? A 10 años de distancia creo que el tiempo ha demostrado que la ley de caducidad, que yo voté con total convicción en aquella oportunidad, pero con reparos de conciencia en cuanto a que no era una solución justa o equitativa, puedo asegurar que el transcurso del tiempo ha robustecido aquella convicción que tenía inicialmente. Es decir, el problema se solucionó, el riesgo de un enfrentamiento entre el estamento militar, entre las Fuerzas Armadas y el aparato político y el gobierno y el parlamento del país se diluyó totalmente. Otros países siguen con problemas porque no supieron encontrar esa salida que Uruguay halló sabiamente. Además, no podemos olvidar que la ley de caducidad fue impugnada de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia desechó esa impugnación. Es decir, aunque fue por mayoría, confirmó la constitucionalidad de la ley. Y además, con posterioridad, como todos sabemos, en abril del año 89, 2 años y 4 meses después de haber sido sancionada la ley y puesta en vigencia, el pueblo en un referéndum, por una mayoría no abrumadora, pero sí clara, determinó que la ley de caducidad debía mantenerse en vigencia. Entonces, creo no solo que fue una solución acertada, la de la ley de caducidad, en el problema esencial que vino a regular, que fue disponer que no podían ejercerse acciones penales, que el Estado no podía ejercer lo que el infortunado doctor Sturla llamó la pretensión punitiva contra las personas responsables de delitos, digamos, contra los derechos humanos durante la dictadura. Fundamentalmente quienes ejercían funciones dentro de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, con ese aval popular que consideró adecuada la solución, creo que el episodio debe considerarse cerrado y la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya no tiene los ojos en la nuca, no está pensando en el pasado, no cree que la dictadura haya sido una cosa buena, la inmensa mayoría de la sociedad cree que la dictadura fue una cosa mala y se lo manifestó a los militares en el plebiscito del año 80, en las elecciones internas del año 82 y en las elecciones del año 84, cuando votó masivamente por los partidos democráticos del país y en el acto del Obelisco, donde 500.000 de personas concurrieron a decir que no querían más dictadura. Pero al mismo tiempo, esa misma mayoría opina hoy que revolver el pasado no conduce más que a atizar resentimientos, a provocar enfrentamientos que no solucionan ninguno de los problemas actuales del país, ni tampoco solucionan lo que pasó durante la dictadura, porque las personas que fueron asesinadas, las personas cuyos derechos humanos no fueron respetadas, las personas que fueron torturadas, las mujeres que fueron violadas, los que desaparecieron, no van a reaparecer, ni los muertos van a revivir, ni las personas que fueron torturadas van a dejar de haber padecido lo que padecieron. Ahora, desde un punto de vista abstracto de justicia, es injusto que las personas que cometieron graves delitos, arrasando la Constitución y el orden jurídico, no hayan sido sancionadas. Pero es que no existía fuerza del Estado para sancionarlos, porque son los depositarios de la fuerza pública. Y ellos habían entregado el poder, como dije yo en el discurso que pronuncié en el Senado, haciendo mía una frase de un famoso tango de Enrique Santos Discépolo. No lo entregaron para sufrir la burla atroz de dar todo por nada, es decir, dar el poder, dar los privilegios, pero lo dieron a cambio de su tranquilidad personal y de que no fueran perseguidos. No lo dieron para ir a la cárcel. Y no estaban dispuestos a ir a la cárcel, no estaban dispuestos a admitirlo. No era que quisieran dar otro golpe y
tomar por asalto las instituciones otra vez. Tenían muy fresco el recuerdo de que después de 11 años de esa situación ellos no habían encontrado salidas para el país y tenían a todo el pueblo y a toda la sociedad en contra. Pero es que no iban a acatar las decisiones, y como no las acataban, ¿qué hacía el poder político? Censurar al ministro de Defensa y luego al ministro del Interior, y eso era un callejón sin salida, y la autoridad del Poder Ejecutivo quedaba desacatada por los militares. Era una situación que no se podía admitir, es decir, que se sacrificó el principio de la equidad, el sentimiento de justicia se sacrificó por una necesidad política, actuando, como enseñaba Max Weber y repetía el doctor Carlos Quijano, no de acuerdo a la ética de la convicción, a la ética de mi moral, de mi escala de valores, sino a la ética de la responsabilidad, porque los políticos y los gobernantes, cuando toman decisiones, no tienen solo que pensar en si es justo o injusto, sino qué consecuencias trae, porque de pronto, por tomar una decisión justa, encadena una serie de consecuencias que causan daños, perjuicios, molestias y males al conjunto de la sociedad. Entonces, a veces no hay más remedio, por la ética de la responsabilidad, que sacrificar la convicción para hacer lo que es más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Esa es la filosofía que inspiró la ley de caducidad, una filosofía de sabiduría política. Y yo les voy a contar una anécdota. En el mes de octubre del año 86, cuando el problema estaba planteado y no se le había hallado solución aún, me encontraba yo en el 9º piso de un edificio de apartamentos de la avenida Brasil Casiberro, donde vivía Wilson. Hubo una breve reunión donde estaba el doctor Sumarán y dirigentes de la Unión Cívica, un mediodía soleado, y luego ellos se fueron, y como yo vivía cerca me quedé un momento más conversando con Wilson. Entonces Wilson me llevó al balcón y me dijo: Gonzalo, ¿tú sabés lo que va a hacer fulano?, refiriéndose a un dirigente del Partido Nacional, un importante dirigente. Y yo le dije, en ese tema, ¿no?, ¿qué iba a hacer? Y yo le dije que creía que era difícil que votara una solución que significara en alguna medida una amnistía para los militares, porque su movimiento político estaba muy firme, sus dirigentes, sus amigos políticos, en esa posición. Entonces él, sin criticar a su correligionario y amigo, me dijo: en lo que a mí respecta, yo estoy absolutamente decidido a buscar una salida y a hacerme responsable de ella, porque no tengo derecho a hacerle correr al país el peligro de que todo lo que recuperamos lo volvamos a perder. El peligro de que después de haber logrado que los militares dejaran el poder y tomaran la posición que institucionalmente les corresponde, nos enfrentemos de vuelta a ellos por querer castigarlos. Yo sufrí mucho con el exilio, pero hubo gente que sufrió más que yo y hubo miles que sufrieron como yo el exilio. Y nadie pudo votar, ni opinar, ni ejercer sus derechos fundamentales durante una década. Fue un retroceso para el país. Ahora estamos volviendo a la normalidad y no tenemos derecho de hacerle correr al país el riesgo de retroceder otra vez a esa situación espantosa. No sé si esas fueron sus palabras, pero ese fue el concepto. Y yo le dije en ese momento que yo pensaba igual que él y que, llegado el caso, iba a votar una ley que diera una solución. Solución que la encontró la persona a quien califiqué de infortunada, aquel extraordinario legislador e inteligentísima persona que era Héctor Martínez Turla. Se ha dicho que yo redacté la ley o que hubo una comisión. No. El texto de la ley lo redactó Sturla. Él trajo la solución, le introducimos unos retoques con una comisión que había designado el directorio del Partido Nacional, donde creo recordar que estábamos el doctor Williman, el senador García Costa, el senador Sumarán, el senador Juan Martín Posadas y yo. Pero el doctor Sturla no solo redactó ese proyecto de ley, sino que tenía 3 fórmulas más, según nos dijo. Yo, cuando leí la primera, le dije: no es necesario ver las demás. Con esta ya está resuelto el problema. Y el problema se resolvió. Estaba planteado en esa ley, la excepción en algunos casos, la investigación de los detenidos desaparecidos o del destino de los detenidos desaparecidos sin prever penas. Hay quienes dicen que ese artículo no se ha cumplido y efectivamente no se ha cumplido. Es probable que no se haya cumplido, pero eso no era lo esencial del problema. Yo comprendo y respeto los sentimientos de las personas, familiares, en primer término, y amigos, que los puede haber muy íntimos, en segundo lugar, de las personas que desaparecieron, de querer saber en qué circunstancias desaparecieron y cómo perdieron la vida, y dónde perdieron la vida. Pero ¿a qué conduce eso? Todos recordamos el caso de un capitán de navío, creo que se llamaba Trócoli,
o que se llama Trócoli, mejor dicho, que con gran honestidad intelectual y coraje reconoció haber participado de apremios físicos, llamémosle así, a detenidos durante la dictadura. Inmediatamente sufrió problemas de todo tipo, lo atacaron, le quisieron impedir proseguir sus estudios en la Facultad de Humanidades. Entonces, con ese ejemplo a la vista, digo, supongamos que, digamos, sí hay una cantidad de personas que fallecieron, fueron por excesos en las torturas, porque no soportaron las torturas o porque hubo una decisión de hacerlos desaparecer y matarlos, y están enterrados en el cuartel tal, ahí están sus restos o ahí están sus huesos. Y entonces, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? ¿En qué año fue? Y en esa época, ¿quién era el comandante en jefe del ejército? Y en esa época, ¿quién era el comandante de la unidad donde se produjo el deceso de la persona? Y de ahí a quererlo responsabilizar no media siquiera un paso. O si no, aunque no lo sometan a la justicia, exponerlos al odio y al desprecio de la sociedad, a injurias, a agravios o a reprobaciones, ¿no? Creo que eso vuelve a reabrir las heridas en el seno de la sociedad. Desgraciadamente, todos sabemos que esas personas fueron ejecutadas, fueron matadas durante la dictadura, o algunas no fue la intención matarlas, pero no soportaron las torturas, porque no es lo mismo una persona que tiene un corazón fuerte que otra que no lo tiene, según la edad, y una que es asmático que una que no es asmático. Puede sufrir un paro cardíaco. Bueno, y con algunas personas debe haber ocurrido eso. Otras, de una enorme vitalidad, de una inmensa resistencia física, soportaron todas las torturas. Y a otros se les habrá querido ejecutar, quizá o no, no lo sé. Pero todos sabemos que murieron. En otros países las dictaduras mataron mucha más gente que aquí. Eso no exonera de responsabilidad por esa inhumanidad a quienes tomaron esas decisiones de proceder de esa manera. Pero ahora han pasado, del momento en que ocurrieron aquellos hechos, 20, 22, 24, 25 años. Y queremos volver a 20, 22, 24, 25 años. ¿Qué es lo que vamos a ganar con eso? España tuvo una feroz guerra civil, al lado de la cual lo que ocurrió en nuestro país fue un juego de niños, ¿no? Murieron cientos de miles de personas, una guerra atroz, absolutamente atroz, prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, donde se mataron entre compatriotas ferozmente. Luego tuvo casi 40 años de dictadura franquista. ¿Qué hicieron a la salida de la dictadura? Con el apoyo de quienes habían estado con Franco en el gobierno y con el consentimiento y la aprobación de los comunistas, que habían sido los principales opositores o los más feroces enemigos de esa dictadura falanquista, con Santiago Carrillo y la Pasionaria al frente. Amnistía general y absoluta para todos. Y no se habló más del pasado. Aquí se quiere seguir hablando del pasado, es lo que yo a veces digo, aquello de una película en la cual trabajaba Anthony Quinn y el famoso cantante que se llamaba Yves Montand. La guerra ha terminado. Era un militante republicano que volvía a España de su exilio del otro lado de los Pirineos y creía que seguía la oposición entre un bando y el otro y que quería desarrollar acciones clandestinas de oposición al franquismo. Y el otro personaje lo quería convencer de que eso había terminado, que no había posibilidad de volver al pasado. Y por eso el título de la película, La guerra ha terminado. Bueno, la guerra entre la subversión y el ejército uruguayo se terminó. Y la oposición entre el ejército uruguayo que se adueñó del poder y la mayoría de la sociedad uruguaya se terminó. Es decir, sería justo saber, sería humano, cristiano, decirle a los familiares de los que fueron asesinados, sí, en tal circunstancia, y fue por decisión de esta persona y sus huesos están en tal lado. Pero con eso no se arregla absolutamente nada. Vamos a pensar en darle paz espiritual a los que hoy no tienen trabajo, a los que no consiguen vivienda, a los que no tienen un salario digno, a los productores que ven que su producción no se puede vender porque no es competitiva a nivel mundial. No es revolviendo el pasado que se van a solucionar los problemas del Uruguay de hoy. Y el derecho al duelo de los familiares de los detenidos desaparecidos. Y el duelo lo tienen, es decir, lo llevan en su alma, es una desgracia que ocurrió. Yo puedo decir que yo fui víctima de la represión de la dictadura, fui encapuchado, estuve 31 días en un cuartel. No me torturaron físicamente, pero la angustia espiritual la pasé y después me suspendieron el título de abogado. Es decir, tuve dificultades para ejercer mi profesión y subsistir durante un tiempo, pero no guardé ningún rencor, nunca averigüé quién me mandó detener, por orden de quién fue, si fue un civil que me delató, porque el episodio parece que fue así, quiénes me fueron a detener, nunca le reclamé una indemnización al Estado. Aquello fue una cosa que yo di vuelta a la página y miré para el futuro. Pero hay gente que quiere seguir mirando para el pasado. Creo que lo hacen con la mejor intención,
pero que están equivocados, que no van a resolver con eso ningún problema. Por supuesto, esto quiere decir que ese artículo no se aplicó en su integridad, que el Poder Ejecutivo nunca hizo de verdad y a fondo las investigaciones que disponía la ley que se hicieran. Eso es verdad, y lo reconozco sin la menor violencia. Disculpe, cambiamos de caseta. Sí, ya vamos a ir